Muy bien, soy Mayoret, estoy haciendo una pequeña presentación del modelo IFS. He hecho un pequeño resumen de cuál es el trabajo que hacemos en IFS. Y ahora voy a hacer una pequeña meditación para poder ver nuestras partes protectoras que se activan en una situación interpersonal. Entonces os propongo que os pongáis en una posición cómoda mientras voy a guiarla. Sí, tómate un momento para ir hacia adentro, notar tu respiración, tal como es, sin intentar cambiarla. Y mira ahora si está bien para ti pensar en alguna persona de tu vida, de tu familia, alguien con quien trabajes, alguien que pueda ser conocido o no conocido, alguna persona famosa, cualquier persona que te venga en mente que sientas que te pueda activar. Y mira ahora si puedes observar a esta persona. Imagina que esta persona actúa de la manera que actúa normalmente, que hace lo que te activa. Y observa qué ocurre cuando aquella persona actúa como actúa. Mira a ver qué es lo que observas en tu cuerpo. Mira a ver qué parte de ti se activa. Déjate sentir en tu cuerpo, si estás enfrente de esta persona y ella hace lo que normalmente mueve en ti, esas partes protectoras, déjate sentir cómo lo notas en tu cuerpo. Y ahora déjate sentir cómo es esa parte de ti que se manifiesta cuando esa persona te activa. Y déjate sentir el acercarte un momento a esta parte de ti que se activa en tu cuerpo con esta persona. Y pregúntale, ¿cuál es el miedo que tiene si ella no estuviera ahí contigo, enfrente de ti, entre esta persona y tú? Si no fuera ella la que intentase lidiar con esa persona, pregúntale, ¿qué es lo que le daría miedo que ocurriera? Tómate un momento para escucharlo y tomar nota y hacerle llegar que la escuchas, que las escuchas. Y mira si te puede llegar, ¿qué es lo que está intentando hacer por ti? ¿Cuál es el anhelo que tiene hacia ti? Tómate el tiempo para notar cómo es sentirla, sentir sus miedos y sus inquietudes. Y también mira a ver si te puede hablar un poco, mostrar, dar a conocer algo sobre la parte que protege. Si te puede
simplemente hacer sentir algo sobre a qué parte vulnerable está intentando proteger. Poco a poco puedes hacerle llegar que a esas partes protectoras que realmente aprecias lo duro que trabajan por ti, todo el esfuerzo que hacen para que no vuelvan a dañarte. También tómate un momento para hacer llegar a tus partes vulnerables también, que son importantes para ti, que las ves y que tal vez en otro momento vas a volver con ellas para dedicarles más tiempo y tal vez liberarlas de todas las cargas que llevan. Y poco a poco a tu ritmo puedes ir volviendo, despidiéndote de tus partes, diciéndoles que vas a volver con ellas, que son importantes para ti, que buscarás otro momento para tomar contacto con ellas. Poco a poco a tu ritmo puedes ir volviendo desde dentro hacia afuera. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? Podemos ya volver, al grupo. Voy a ver si os puedo ver. Podemos poner la pantalla, galería. Es que está todo el mundo con la cámara apagada, ¿eh? ¿Puedes volver? Ahora sí. Sí. Pero Si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta. Pueden preguntárselo por el chat, porque así no se sale en la O si grabación. no, por el chat. Sí. O por el chat o abriendo el micro. O abriendo el micro, si hay alguien que quiera compartir. O aquí en la audiencia también. Si preguntan aquí, luego repites tú la pregunta para que se oiga, ¿vale? Sí. Si hay alguien que quiere en la audiencia preguntar algo, decir algo. ¿Habéis podido conectar con alguna parte? ¿Con alguna parte protectora o vulnerable? A mí me salía una igual que la que tú habías mencionado, que no quiere que yo sentir en defensa. Ajá. Va. Sí, Berlé me está diciendo que sentía una parte que se sentía muy vulnerable, indefensa. ¿Has podido sentir que estabas...? La protectora que no quiere que vuelva a... que la protectora no quiere que vuelvas a sentir ahí la parte vulnerable. Muchas gracias por compartir. Muy bien. Muy bien, pues vamos. ¿Hay alguna persona que está compartiendo? Dice gracias. Me pregunto si ven alguna diferencia entre ser directivo con las cosas que decimos a las partes y dejar que el cliente decida qué preguntarle y cómo valorarle. Ajá, sí. En realidad no nos preocupa mucho si una parte es directiva o bombera. Simplemente nos acercamos a ella, como dices tú, con esta curiosidad y que el self del cliente decida cómo acercarse, con qué preguntas
tenemos algunas preguntas que nos ayudan a conocerlas un poquito más. Hay un pequeño protocolo, ¿no? de preguntas, de pasos que nos ayudan a conocerlas. Y ahí lo más importante es conocer cuál es su función, por qué están ahí y qué es lo que temen. La pregunta clave que hacemos es ¿qué es lo que temen que podría pasar si no estuvieran ahí? Y esa pregunta ya nos va a llevar a la parte exiliada. A ver, voy a ver. Yo he pensado en mi hermana que está pasando un proceso de enfermedad y cómo lo estoy llevando y en todas mis partes que salen a la luz. Qué bueno, una buena oportunidad para poder acompañarlas. Sí. Concha dice, qué maravilla poder conocer y escuchar el motivo que hay en la parte, ¿no? Exacto. Esa es la intención, ¿no? Del trabajo que hacemos, ¿no? Y de hecho, otra de las premisas de IFS es que no hay partes malas. Todas las partes tienen una intención positiva. Todas las partes están ahí por una buena razón. Y lo importante es que podamos entender por qué están ahí y que confíen en que ahora hay otra manera de acercarnos, de poder estar con nuestras partes vulnerables que no sea exiliarlas, porque las partes creen que la única manera en que podemos estar con el dolor es no estar con él, es exiliarlo totalmente, exiliar a las partes, ¿no? Es poder ver que hay esa posibilidad, ¿no? de darles esta valoración, reconocimiento a las partes les sorprende porque no están acostumbradas a sentirse reconocidas. Y entonces ahí empieza el camino para poder acceder a nuestras partes exiliadas y poderlas liberar a partir de ser testigo de su historia. El trabajo que hacemos en IFS es ser testigo de la historia de la parte exiliada y en un proceso de liberación, no de descarga, es una especie de ritual de sanación, las ayudamos a liberar las cargas y una vez liberadas las cargas volvemos a hablar con las partes protectoras para ver si pueden dejar su rol, si pueden dejar de hacer lo que hacen y confiar en que ahora va a estar el self presente. Muy bien, pues hecha esta introducción al modelo, porque esto quería también introducirlo para las personas que tal vez no lo conocen, para que tengan una idea del sentido, ¿no? De por qué creemos, por qué IFS es un modelo que encaja bien con el trabajo psicodélico, ¿no? En primer lugar, porque el concepto de self es muy parecido al concepto que se utiliza en las terapias asistidas con psicodélicos, que es esta inteligencia interior sanadora. Decimos en las terapias asistidas con psicodélicos que favorecen que nuestra capacidad de autosanación sea liberada. Y en realidad el self sería esa esencia, esa capacidad de sanación que a partir de el trabajo con las sustancias psicodélicas se puede poner más al servicio, más disponible. En realidad diríamos que vamos a favorecer que esta mirada de curiosidad hacia todas las partes que van a aparecer, ¿no? En el proceso ¿no? de terapia asistida con psicodélicos, las vamos a mirar desde esta curiosidad, esta apertura y esta separación, ¿no? Porque la idea es que nos podamos separar de ellas y que las podamos mirar con esa perspectiva, ¿no? Entonces, el concepto de self es uno de los elementos importantes que conecta con las terapias asistidas con psicodélicos. Luego también sabemos, a través de Michael Meithofer, que es, como algunos de vosotros ya sabréis, es el investigador principal de MAPS, el que ha hecho también el protocolo de trabajo asistido con psicodélicos, con MDMA. Entonces lo que dice Michael Meithofer es que las personas, después de un trabajo, ¿no?
después de pasar por un trabajo de terapia asistida con psicodélicos, se refieren a sí mismas en términos de partes. Es decir, alrededor de un 70% de las personas que hacen estas terapias asistidas ya hablan, hay una parte de mí que ha sentido esto, hay otra parte de mí que lo ha vivido de esta forma, y ya de una forma muy natural y muy espontánea hablan de sí mismos en términos de partes. En realidad hay un vídeo que Michael Meithofer a veces ha mostrado en sus formaciones, y nosotros tuvimos la suerte de poder ver en una formación que hicimos con Robert Falk. ¿Pasado? Sí, se había ido la conexión, parece que hemos vuelto. Vale. Estamos otra vez aquí. Vale, muy bien. ¿Estás? Sí, entonces estábamos diciendo que Michael Meithofer habla de que las personas que están en un proceso terapéutico, ¿no? en sus investigaciones con MAPS, con MDMA, de una forma espontánea ya se refieren a sí mismas en términos de partes. Y hay un vídeo que él mostró de un soldado de Irak que se refiere a su parte iracunda y dice, hay una parte de mí que es una parte rabiosa, mi parte iracunda, que la tengo encerrada en una cárcel, ¿no? Y esa es la parte que ha maltratado a mi mujer, a mis hijos, a la gente de mi alrededor, es una parte muy rabiosa. Y por el hecho de tenerla tan encerrada ahí, es una parte que tiene mucha rabia, y él se da cuenta que es una parte que tiene una rabia, que es una rabia inmensa, que es mucho más de lo que ocurre en su vida, ¿no? Y que tiene que ver con experiencias muy traumáticas que ha vivido pues, en la guerra de Irak. Entonces, el poder mirar a esa parte, ¿no? Con amor y con compasión y con curiosidad, hay algo que se ablanda en él, ¿no? Y se ve en esta sesión donde él puede hablar con mucho cariño con esa parte. Entonces, en las terapias con MAPS, MDMA, se ha visto que el trabajo con partes es útil. Michael Meithofer está formado en IFS, aunque, como sabéis, el enfoque que ellos tienen no utilizan ningún tipo de modalidad específica, pero decía, de una forma natural, esto ocurría, ¿no? Y también pone un ejemplo, Michael Meithofer, que me encanta, que es que dice, en realidad lo que ocurre en la terapia asistida por psicodélicos es lo que ocurre cuando nos hacemos una herida, ¿no? Cuando nos hacemos una herida física, limpiamos todo lo que ha quedado ahí en la herida y confiamos que el propio cuerpo va a hacer encerrar la herida y cicatrizar, ¿no? Si limpiamos la herida, el cuerpo tiene la capacidad de esta sanación natural. Y lo mismo ocurre. IFS en realidad es un modelo que confía en esta capacidad natural que todos tenemos de sanarnos. Y en realidad, curiosamente, lo que más enfoca en la terapia IFS es la relación de mi propio self con mis partes. Así como otros modelos están más la relación con el terapeuta, la relación de vínculo con el terapeuta, donde el terapeuta tiene que hacer algunas cosas, ¿no? Para proveer esa relación de seguridad. En IFS el terapeuta es un vehículo que con su energía también de self ayuda a que la persona pueda hacer este trabajo interno de curiosidad y de compasión hacia todas sus partes, ¿no? Otro de los elementos que hace IFS un modelo realmente que acompaña muy bien en las terapias asistidas con psicodélicos es la seguridad. Es un modelo que provee mucha seguridad. ¿Por qué? Porque realmente pedimos permiso siempre a las partes antes de realmente decidir si queremos emprender también este proceso, ¿no? Por ejemplo, le podemos pedir permiso, está bien para ti que vayamos ahí, de manera que la persona siempre puede, la parte siempre puede poner un límite, decir que no. Las partes siempre se pueden expresar y nunca vamos a pasar por encima de ninguna parte, ¿no?
O por ejemplo, otro aspecto es que es un modelo no directivo, ¿no? También Michael Machthofer, que bueno, a mí me inspira mucho porque es una persona que lleva muchos años, ¿no?, en este ámbito. Realmente su protocolo es un protocolo no directivo, de manera que en IFS también es un protocolo que no es directivo y que es consensual. Hay siempre buscar el consenso de las partes y que todas las partes estén de acuerdo. Entonces, cuando vayamos a la preparación, ¿no?, de una sesión, siempre podemos hacer 1, 2, 3, 4 sesiones de preparación y puede ser que haya una parte de mí muy entusiasta, ¿no?, que quiera hacer, que quiera tener esa experiencia con terapia asistida con psicodélicos, pero puede ser que esa parte muy, con muchas ganas, con mucha, tal vez a veces idealización o creencia de que eso ya va a ser la solución, empuje para ir ahí. Y puede ser que haya otras partes que no estén tan de acuerdo o que tengan inquietudes o que tengan miedo. Entonces, en las sesiones de preparación va a ser muy importante escuchar a todas las partes, ¿no? Incluso podemos hacer un mapa de partes y podemos ver cada una cómo reacciona frente a la posibilidad, ¿no?, de tener una sesión asistida con psicodélicos, cuál es su posición, cuáles son sus miedos, y podemos atenderlos. Y eso no significa que todas las partes 100% van a estar a la una de acuerdo. Puede ser que haya alguna que diga, uy, no lo tengo tan claro, pero me voy a abrir, ¿no? Me voy a abrir a la posibilidad y voy a ver qué necesito. Y le vamos a decir, ¿qué necesitas para sentirte segura, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para que tú sientas que va a ser seguro para ti, vas a estar menos inquieta o con menos miedo? ¿Qué te podría ayudar? ¿No? Pues, por ejemplo, puede decir que hay alguien ahí que si yo necesito me pueda dar la mano, pueda expresarlo o cualquier cosa que la parte pueda pedir, ¿eh? Pero vamos a escuchar y eso es muy importante, el consentimiento de las partes. Luego hay otro elemento fundamental que tiene que ver con la neuroplasticidad. Es decir, sabemos que las sustancias, estos componentes, abren una ventana de neuroplasticidad. Hay unos momentos donde nuestro cerebro se abre a aprender cosas nuevas, a vivir cosas nuevas, a abrirse a algo nuevo. Y sabemos que el trauma es quedarse fijado en unos patrones, en unos circuitos neuronales, en un conglomerado de partes que están ahí fijas y que no se pueden mover porque no creen que haya esperanza, ¿no? No hay esperanza, no hay. Entonces, IFS justamente es un modelo que promueve también la esperanza y promueve también la neuroplasticidad y lo que llamamos la reconsolidación de la memoria. No sé si habéis oído hablar de la reconsolidación de la memoria, pero antes se pensaba que cuando hay una memoria implícita que se ha grabado dentro de nosotros mismos, esto no se puede cambiar. Y ahora hemos visto que sí que es posible, ¿no?, que nuestro cerebro tiene esta neuroplasticidad, esta capacidad de cambiar las memorias, ¿no? Y en IFS, ¿qué ocurre? Que se produce esta reconsolidación de la memoria porque vamos a la historia de la niña, vamos a la historia de la exiliada, y la historia de la exiliada es una historia de dolor, es una historia de trauma, es una historia donde hay todas estas creencias de no hay nada bueno en mí, me van a rechazar, no soy suficiente. Y de pronto lo que hacemos es que estamos con un pie, digamos, ¿no?, en el pasado y con otro pie en el presente, con el self, mirando la historia de la niña y abriendo nuestro corazón hacia el dolor, hacia la experiencia y hacia siendo testigos de lo que vivió.
y pudiendo ver su inocencia y pudiendo ver que no hay nada malo en ella, ¿no? Y esa es una experiencia diferente. Ahí creamos una nueva memoria y a eso le llamamos la reconsolidación de la memoria. Hay una memoria traumática y se graba, se yuxtapone, ¿no? Otra memoria nueva cuando podemos acceder en este estado, ¿no?, de apertura y de conexión con el exiliado, ¿no? Y me decía hoy una compañera, ¿no?, cuando hablábamos de esto, es que en realidad IFS en sí mismo ya es un proceso psicodélico, ¿no? Porque hay tanta, cuando podemos ir ahí, ¿no?, hay tanta intensidad, hay tanta conexión y hay un estado expandido de conciencia en cierta medida también, cuando podemos ir con esta apertura y con esta conexión y con esta compasión a la niña, a la historia de la niña, al dolor de nuestras partes exiliadas, algo se transforma y esta memoria también se transforma, ¿no? Entonces, diríamos que los dos procesos se retroalimentan, ¿no? Es como que se refuerza, ¿no?, la neuroplasticidad que la sustancia, ¿no?, se ha visto que también genera, con un enfoque que también genera esta neuroplasticidad y esta reconsolidación de la memoria, es como que se refuerza, ¿no? Y luego también quería mencionar un poquito el trabajo de integración que hacemos en IFS una vez hemos hecho todo el proceso con la sustancia y lo que vamos a hacer es que a veces, por ejemplo, ¿no?, cuando se trabaja con algunas sustancias, se habrá podido ir al exiliado, por ejemplo, con MDMA, sí que se ve en las sesiones con Michael Maithofer o otras personas que han mostrado, se puede ver que hay acceso a algunas partes, pueden hablar, las partes se pueden expresar y hemos ya llegado al exiliado muchas veces. Entonces, en las sesiones de integración vamos a seguir con esas partes exiliadas y vamos a continuar trabajando y profundizando y viendo cómo esto realmente se integra en nuestra vida, ¿no? Y cómo van a estar ahora nuestras partes protectoras a partir de ahora, ¿no? A partir de este momento, si van a confiar en que realmente ahora hay self, ¿no? Hay suficientemente seguridad, conexión y yo puedo estar en contacto con mis partes vulnerables y las partes protectoras pueden confiar en que no necesitan estar ahí, ¿no? Entonces, la integración es muy importante y también a veces en la integración podemos hacer mapas de partes y continuar, ¿no?, viendo todas esas partes que han salido, continuando con la sanación con ellas. Y diríamos que habiendo hecho el proceso, digamos, ¿no?, con la terapia asistida con psicodélicos, eso es un catalizador, ¿no?, es un amplificador de un trabajo terapéutico que tiene una continuidad y yo lo entiendo de esta forma, ¿no?, que tiene que ser en un proceso que luego tiene una continuidad terapéutica y para que se pueda integrar, para que se pueda realmente plasmar, ¿no?, en la propia vida y la propia experiencia. Y dicho eso, también quiero hablar de una experiencia que hemos tenido la suerte de vivir con Betlem, mi compañera, una compañera que trabaja en terapia asistida con ketamina. Estuvimos acompañándole en algunas sesiones. Era ketamina intravenosa y con dosis bajas, no muy altas, pero que permitían a la persona también poder interactuar y poder hablar a momentos estaba hacia adentro y en momentos podía hablar, ¿no? Y recuerdo el caso le voy a llamar Antonio, ¿no? Antonio, que venía por temas de adicción y bueno, estuvimos acompañándole y pudimos ver la parte adictiva, cómo le ayudaba, ¿no? Entonces le propusimos, ¿está bien para ti, Antonio, que podamos ver esa parte? Porque él vino con una parte que tenía ganas de consumir. Y le dijimos, ¿está bien para ti, Antonio, que podamos estar con esta parte de ti que tiene ganas de consumir? Que tiene ganas, ¿no? Tiene este impulso, que tiene pensamientos.
Y dijo, sí, sí. Y entonces pudimos ver, la pregunta que le hicimos, ¿no? Es, ¿qué es lo que anhela esta parte para ti? ¿Cómo te ayuda? ¿Qué es lo que está intentando hacer por ti, ¿no? Entonces, poco a poco, él pudo ir conectando y nos dijo, ¿no? Me ayuda sintiéndome con más capacidad de comunicación, más alegre, con más facilidad de conexión con los demás. Me siento como mejor conmigo mismo, me ayuda a que me relacione mejor, tenga más energía, más optimismo. Entonces pudimos ver, ¿no? Y pudimos ayudarle a ver, entonces, claro, qué importante esa parte, ¿no? Esa parte que hace que te sientas con más conexión, más capacidad, ¿no? ¿Tú entiendes que esa parte esté ahí? Pudo ver, ¿no? Entonces, y entonces poco a poco pudimos ir viendo, poco a poco pudimos ir viendo a qué parte vulnerable estaba protegiendo, ¿no? Y ahí pudimos ver a un niño que se sentía con vergüenza, invisible, incapaz, desplazado en su entorno. Sus padres se habían ido a vivir a otro sitio y se sentía muy solo. Y ahí pudo estar en conexión con su parte exiliada, ¿no? Esto fue un ejemplo de trabajo con ketamina. Luego tuvimos con otra persona, con Pablo, le voy a llamar Pablo, ¿no? Y con él pudimos ir directamente a la parte exiliada, ¿no? Fue un momento muy bonito también, donde él pudo ver a aquel niño y nos dijo, es que no hablaban con él, hablaban de él, pero no hablaban con él. Y iba repitiendo esto, no hablaban con él, hablaban de él, pero no hablaban con él, ¿no? Fue repitiendo esto y con un llanto, ¿no? Acompañado de un llanto, pudimos, ¿no?, acompañarle. ¿Y cómo es para ti, Pablo, ¿no?, poder ver este niño, ¿no?, que vivió esto, se sintió tan solo? ¿Qué sientes hacia él? Esa es la pregunta que hacemos, ¿no? ¿Qué sientes hacia él? Esa es la pregunta que nos ayuda a crear una conexión con la parte exiliada, ¿no? Y él pudo decir, siento mucha ternura, ¿no? Y lloró, y bueno, fue una sesión muy emotiva, y esta era la segunda con ketamina, creo. Y eso fue muy impactante para él. Después de la sesión se quedó como, wow, que él hubiera podido llegar a eso. Dijo, eso va a ser muy importante para mí, ¿no? Después nuestra compañera, ¿no?, que es la que es psicóloga y que trabaja en la clínica de ketamina, ha continuado trabajando con ellos dos y continúa trabajando con esas partes. Y luego, sí, alguien me preguntaba si esto se hacía en la sesión con ketamina. Sí, sí, sí. Esto se hacía en la sesión donde había infusión intravenosa con ketamina, y luego hay otras sesiones de continuidad sin la sustancia donde se continúa trabajando con esas partes. Entonces eso es lo que quería un poco compartir hoy con todos vosotros. Tal vez podemos ahora, Iker, si te parece, abrir el micro o abrir la palabra, o si alguien quiere preguntar.